NTN 24 y RCN Televisión han ganado el premio de periodismo Simón Bolívar a la mejor cobertura de una noticia. El reconocimiento se lo llevó el especial periodístico La Toma de Mosul, en el que nuestra corresponsal en Medio Oriente, Catalina Gómez, cubrió la guerra contra ISIS en Irak. El galardón es uno de los más importantes entregados a medios de comunicación. Veamos esta nota de lo que ha sido el trabajo de Catalina, de su equipo. La hacíamos cuando otro premio también era ganado por ella. Y estos son los túneles no solamente de respiro, sino que por aquí salían a hacer sus ataques y volvían, lo que está muy cerca. 9 meses inmiscuida entre la guerra, conduciendo por carreteras inexistentes en el desierto, presenciando y reportando la crisis humanitaria en medio del conflicto. Les permiten que registremos con nuestras cámaras. 22 reportajes de televisión mostrando otros ángulos de la guerra urbana más mortífera desde la Segunda Guerra Mundial. Antes de partir, Catalina Gómez Ángel viajó varias veces al norte de Irak para reportar el avance de las tropas en su esfuerzo por recuperar la estratégica ciudad de Mosul, controlada por el autodenominado Estado Islámico. abuso del gobierno de mayoría chiita. Bajo el lente de esta corresponsal de guerra, quedaron grabadas las consecuencias y la destrucción que dejó el conflicto para la población y la ciudad. Es impresionante ver esta destrucción, y es que en Oriente Medio hay un dicho que los libros se escriben en Egipto, se publican en Beirut, pero se leen en Irak. Imágenes como la quema de la biblioteca más grande de la urbe o las enseñar a los niños algo distinto a las armas, lograron magnificar esta guerra que se vive a miles de kilómetros de distancia. La toma de Mosul fue un trabajo lleno de retos, desde las dificultades para acceder a zonas de guerra, como enfrentarse a los retenes de las fuerzas iraquíes y los cobros de quienes colaboraban para llegar a las regiones en las que la amenaza era inminente. No quisiéramos dejar nuestra casa porque estamos esperando a que mi hijo regrese. Pero el mayor de los retos, acceder a lugares donde ni siquiera las mujeres de la zona podrían entrar. Para ser una ciudad que todavía está en guerra hay un movimiento impresionante, pero también lo que impacta es que no se ven mujeres en la calle. Así, bajo el riesgo, NTN 24 se convirtió en el único medio en español en contar día a día la complejidad militar y social de la guerra. Este arduo trabajo ya ha recibido reconocimientos. El pasado 9 de febrero, Catalina Gómez recibió el premio del Círculo de Periodistas de Bogotá a Mejor Trabajo Periodístico de Corresponsales en el Exterior. Por supuesto nos acompaña Catalina Gómez Ángel, corresponsal de RCN y NTN en Medio Oriente. Catalina, gusto de tenerte en el programa. Gracias, Daniel. Además la tenemos unos minutos camino al aeropuerto porque ya regresa. Primero, felicitaciones, de verdad, un increíble trabajo, una experiencia además para ser contada. Sí, es un trabajo duro, prolongado en el tiempo, en el cual debemos recordar a los camarógrafos que trabajaron con nosotros, a los fixers, a los conductores, una cantidad de gente que participó en este proyecto sin el que no hubiéramos podido hacerlo. ¿Cuánto? Oíamos que fueron varios meses, es decir, lo que se presenta a los premios es la compilación de un trabajo largo, detallado, extenso. Sí, nosotros empezamos en octubre, alrededor del 20 de octubre de hace un año, cuando empezó lo que se llamó la ofensiva por Mosul, que era realmente la ofensiva por las zonas aledañas a Mosul. Y la toma del lado este de la ciudad, el lado este del río Tigris. Y esa fue la que cubrimos en un principio. Luego regresamos en febrero, cuando ya el lado este había sido capturado por las fuerzas iraquíes y estaban comenzando y preparando la batalla por el lado este, la cual cubrimos en 2 ocasiones, que fue lo que presentamos al premio. Luego volvimos ya cuando estaba liberada la ciudad, pero bueno, ya esto no hace parte de este cubrimiento. ¿Qué es lo más, o qué fue lo más complicado? Es decir, en una circunstancia de este tipo, ¿qué fue lo que más... eso, es que te iba a preguntar qué fue lo que más te impactó a ti, que es otra cosa, pero también lo más complicado, ¿no? Dentro de la elaboración o la cobertura de una circunstancia como esta. Bueno, son muchas. A ver, empezando con el día a día,
yo creo que ha sido una de las coberturas más difíciles también por la logística. Mosul, pues al fin y al cabo, al Kurdistán iraquí, se entraba por el Kurdistán iraquí. Entonces, muchos periodistas, de cierta manera, podíamos tener acceso. La lucha por conseguir un fixer, un chofer, quien te llevara, por lograr pasar un retén, todo eso se convirtió al principio en un complejo trabajo de logística. ¿Sí? Y luego lo que era cubrir una ciudad donde se disparaban de un lado, una calle, una bomba, a donde entrabas nunca estabas realmente seguro, los francotiradores estaban por todas partes. Entonces, el peligro era bastante, pero personalmente ya creo que lo más difícil para todos los que hemos cubierto Mosul es el drama humano, que nos tocó muchísimo. Por ejemplo, una escena que puedas recordar, sí, un personaje ante el cual te hayas conmovido profundamente. Bueno, fueron miles, pero me acuerdo una vez que yo quería entrar a Mosul, por la batalla al lado oeste, estaban cerradas. Entonces fuimos a un campo de refugiados y me encontré, había mucha gente, pero en una esquina estaba una mujer muy digna, muy sentada con sus 2 hijas, con la cara bajada. Y entonces yo no sé por qué las escogí, me fui y les dije, bueno, yo quiero contar su historia. Entonces fue muy difícil que me lo contaran frente a cámaras, pero al final llevaban 2 semanas caminando, escapando de su barrio en las noches, porque ISIS cada vez que veía a alguien caminar en las calles mataba con francotiradores. La gente que venía detrás de ellos fue asesinada. La cara de trauma que tenían estas 2 niñas era impresionante, pero además es que esas niñas llevaban casi 2 años encerradas en una casa sin salir de la casa, estudiando a escondidas con los pocos libros que tenían, porque ellas no podían ni estudiar ni salir a la calle porque su padre tenía miedo. Esas niñas estaban totalmente traumatizadas y eso a mí personalmente me marcó muchísimo. Pero claro, ¿supiste cuál fue su destino? ¿Siguieron su camino? Sí, no, fue real, pues afortunadamente fue una historia feliz. Su padre, en ese momento su padre y su hermano estaban en una revisión que les hace las fuerzas iraquíes a los hombres cuando salen. Tienen que mirar si tienen algún vínculo y sus nombres coinciden con los que estaban en las listas de buscados. No estaban y se veía que era una familia relativamente con una capacidad adquisitiva mayor que otras. Entonces se fueron al lado este de la ciudad donde unas familias y pudieron empezar a reactivar su vida, y entiendo que, bueno, siguen viviendo en el lado este mientras que recuperan su casa en el oeste, pero están bien y están estudiando. Bueno, dentro de toda la tragedia, digamos que por lo menos esa de alguna manera tuvo otro final. ¿Alguna vez estuviste en un fuego cruzado? Sí, yo creo que varias veces. Por ejemplo, más que estar en un fuego cruzado, nunca se me va a olvidar una de las escenas que tenemos en uno de nuestros informes en Mosul. Me acuerdo de estar ahí en una esquina que el ejército decía, esto ya está liberado, este es el centro, estábamos hablando con el comandante, pues quien comandaba esa esquina, y de un momento a otro, ¡pum!, entró una bala, pega arriba, nos rebotan y todos las esquirlas y cemento cae, y era el francotirador que nos tenía ahí en visión. Esa fue una de las tantas que nos pasó. Catalina, ¿qué deja ISIS a su paso? Es decir, tú que has tenido la oportunidad de hacer todos estos recorridos, ¿qué deja ISIS a su paso? Además de la destrucción, deja una destrucción del tejido humano, del tejido social, de la confianza, lo que desmorona dentro de la gente, pero sobre todo nos deja sin varias generaciones de niños en Siria y en Irak. Esos niños están destruidos solamente porque tienen la cabeza lavada, el cerebro lavado, por lo que han visto, por las muertes que han visto. Es realmente triste lo que ha pasado con los niños en esa región como consecuencia de ISIS. Además, hablamos de los niños que han logrado sobrevivir. Sí. ¿Qué cifras se manejan de niños muertos por el conflicto? Realmente no, las cifras son... de estas batallas se hablan a veces de no sé, 100.000 o menos, 50.000. Las cifras de los muertos es muy difícil, Idania, por la siguiente razón. Hay mucha gente metida en los escombros, hay gente en casas destruidas que todavía no han podido sacar, hay gente que está en fosas comunes. Entonces, hablar de números es muy difícil.
pero sí muchísimos de esos niños murieron. Muchos de esos niños han visto la muerte de una manera tan natural en sus vidas y están absolutamente traumatizados. Claro, y muchos de estos niños han perdido a sus padres, simplemente cuando han visto la muerte de cerca, han visto morir precisamente a las personas que se supone que están para dar cobijo, para seguir con ellos a lo largo de la vida. ¿Qué pasa con los niños que han perdido la familia? Bueno, hay muchas ONGs que están trabajando especialmente en ese sector, recogiendo a los niños, dándoles apoyo psicológico, pero hablando con organizaciones relacionadas con las Naciones Unidas y con estas grandes ONGs, realmente el apoyo psicológico que se da en países como Irak y Siria todavía no es el que se necesita para ayudar a este tipo de población. Entonces se les acoge, se les protege, se trata de buscar a sus familias cercanas por si ellos quieren tenerlos con ellos. Muchas veces en esas estructuras familiares tan grandes como las de Oriente Medio, las familias los acogen cuando les queda familia, pero es un futuro muy incierto para estos niños porque sobre todo hay que hacer un gran trabajo psicológico. Claro. ¿Cómo después de oír toda tu narración, evidentemente uno se pregunta, ¿cómo se reconstruye una sociedad sobre esto que nos deja ISIS a su paso? La confianza va a ser muy difícil de reconstruir, la convivencia entre las diferentes comunidades, pero Oriente Medio nos sorprende. De esto yo he aprendido una lección grande y es que los seres humanos somos supervivientes. Nacimos para sobrevivir, como sea. Y en cualquiera y en las más difíciles aprendemos. Y eso nos ha enseñado situaciones en Oriente Medio, como sucedió en Líbano, que nadie realmente pensaba que fueran a volver a convivir, y ahí conviven. Y así ha sucedido. Entonces, yo me imagino que ellos irán reconstruyendo esta capa social y aprendiendo a convivir con ellos. Pero el escenario que viene en Oriente Medio después de ISIS, yo pensaría que es incluso más complicado que el que teníamos con ISIS. Mira lo que está pasando ahora entre Irán y Arabia Saudita y Líbano. O sea, realmente podemos estar a puertas de otra guerra en cuestión de semanas. Espero que no, pero nadie nos quita esa posibilidad. Catalina, ¿uno puede ser igual o continuar la vida igual después de tener estas coberturas, después de confrontar esa realidad? ¿Se vuelve a ser el mismo? Yo creo que no, pero yo creo que no también para bien. Yo creo que hay más conciencia del ser humano, o por lo menos en mi caso y en muchos casos de periodistas que yo conozco. Hay más conciencia de esa humanidad, de poder ayudar, de entender el sufrimiento del otro. Yo creo que si hay algo, pues el tratar de ser un mejor ser humano es un trabajo de todos los días. Pero yo creo que si algo te enseñan las guerras es a tener esa humanidad y a tratar de la otra persona con todo el cariño que puedes, porque ¿qué más puedes hacer? Sí, hay circunstancias a lo largo de nuestra vida como reporteros, como periodistas, que nos impactan, que nos cambian, que nos conmueven, de las cuales nunca se puede volver a ser igual. Y eso lo digo por experiencia propia. Te lo preguntaba porque digamos que a lo largo de este trajinar, algunos corresponsales de guerra, tiene uno de amigos, y siempre además después de estar, pero cuando están inmersos 3, 6 meses, necesitan siempre un tiempo también para recuperarse de lo que es esta cruda cotidianidad. Yo lo he sentido. Yo hay momentos, sobre todo en la toma de Mosul, que mi cuerpo me ha mandado mensajes de párala. O sea, tienes que volver a casa y tomarte un tiempo de descanso, porque no es el efecto físico. Obviamente uno somatiza, claro, y el cuerpo es el que te dice, pero es las consecuencias psicológicas y ver tanta gente sufriendo. Ver tantos niños destruidos, tantas mujeres sin ninguna opción en sus vidas. Bueno, todo de verdad sí afecta, no, es imposible negarlo. Pero bueno, hay que seguir adelante, hacer un tratamiento con uno mismo, conversar con uno mismo y tratar de seguir adelante hasta donde se pueda. Claro. Una última pregunta. Al final, ¿qué significan los reconocimientos que logras con este tipo de coberturas? Y Dania, en un mundo cada vez más encerrado en sí mismo y en nuestras sociedades con estas realidades tan complejas que las que vivimos, como en Colombia o en Latinoamérica, para mí lo importante es que se reconozca el trabajo que hacemos cubriendo noticias internacionales, que se sienta que hay un esfuerzo hecho por el periodista, por el equipo, por las cadenas,
para contar lo que pasa en las otras esquinas del mundo, porque es que el mundo no está solitario, lo que nos pasa aquí, tenemos la idea de que eso está muy lejos, eso ni está muy lejos, ni además es aislado. Todo lo que pase allí termina por tener repercusión en nuestras vidas, así sea el precio del petróleo. Claro. Pero termina, y es mucho más que eso. Bueno, es ya el segundo premio de Catalina Gómez Ángel, de su equipo, como ella lo ha dicho, y de nosotros como canal, que nos sentimos además todos orgullosos y satisfechos por este reconocimiento. De verdad, felicidades. Y gracias por estos minutos que sé que te los robé camino al aeropuerto, pero quería estar contigo. Y también gracias, porque posiblemente este sea el último cubrimiento con el canal, entonces también ha sido unos años muy bonitos con ustedes. Nunca se dice nunca. Nunca hay un último. Bueno. Siempre hay una circunstancia que cambia, que varía, y siempre uno sigue transitando el camino. Gracias, de verdad.